Tengo adolescentes y tengo que lidiar con que ya no soy mami, soy bro. Tengo una niña y tengo que lidiar con sus cambios de actitudes. Tengo adolescentes y tengo que lidiar con el empuje por más libertad. Tengo niños y tengo que lidiar con ¿a quién tú amas más, mamá? Esto es A Propósito Podcast. Hoy presentamos Crianzas de adolescentes versus crianza de niños. Ay, ay, Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y buen provecho. Yes. Ya ustedes escucharon cuál es el tema, el título de este episodio. Crianza de niños versus crianza de adolescentes. Ay, ¿qué les parece ese tema? Uy. Me parece delicioso. A mí sí que me gusta hablar de esto. Y también con el tema de la crianza hay hay una nueva teoría, ¿sabes? De darle a los niños su espacio, de dejarlos ser, Ay, de aquella mío. crianza respetuosa, de aquella crianza poco invasiva, de aquella somos iguales, aquí todo, ahí lidiamos con ese tipo de crianza y la crianza de la que nos habla la palabra. La crianza Claro. bíblica, absolutamente. Y esa tiene que ganar, esa tiene que ser la número uno. Esa es la principal. Pero hoy en día, que es como tú dices, sobre todo en mi caso que tengo adolescentes, vemos muchos padres que por ser adolescentes que entienden que hay que darle su espacio, que ya se están independizando, lo cual es verdad. Ujú. Es muy distinto cuando entran en edad de adolescente a cuando son niños, pero no es verdad que tú los vas a soltar porque ya sean adolescentes. Absolutamente. Todavía que no. necesitan de ti, todavía, incluso su cerebro se está Sí. desarrollando, por ende necesitan de tu instrucción. Necesitan de ti en una manera diferente, una manera cambiante. Y Ujú. de eso vamos a hablar el día de hoy, porque no es de quitar las manos, es de poner las manos aún más, pero en una manera distinta. Aquí en esta mesa tengo a tres madres, ¿no? Sí, y Gilda y yo nos relacionamos porque tenemos niños todavía. niños pequeños. Ya aquí estamos hablando con dos mujeres que De tienen las adolescentes. Y la pregunta para ustedes, ¿qué cambia que llevamos entre en la nuestras niñez oraciones. y la adolescencia? Uf. Wow, es que cambia mucho. Es muy complejo. Depende mucho primero si es hembra o si es varón. Los cambios son distintos. A mi entender y por lo que yo he experimentado, creo que los varones son ligeramente un poco más fácil que las hembras, pero no quiere decir que sea más fácil. Las hembras vienen con otros como... Otras otro complejidades. que te obliga a tú llenarte de mucha paciencia. Pero es que se dan cambios en todos los sentidos, no solo físicos, sino también psicológicos, emocionales, en todos los sentidos. Ujú. Y uno como padre tiene que estar consciente de esos cambios. Así Sí, es. absolutamente. Yo tengo dos teenagers, una de 15 y una de 13. Y no solamente es la diferencia entre varones y hembras, sino también las diferencias específicas entre las personalidades de tus hijos. Uy, sí. Ujú. La primera mía es una muchacha muy dócil, obediente. Ella no necesita aprender de las caídas y de experimentar cosas negativas ella en su propia carne. Suficiente ver que a otro le pase para ella decir, yo no quiero caminar por ahí. Ujú. En cambio, mi otra hija, la del medio, ella necesita saber las respuestas, es muy fuerte de carácter. Y yo diría, una de las cosas que fue evidente mucho a mi vida, ir de niñas a adolescentes, es que entra como un tipo en nuestro ser como madre, de acuerdo a nuestra fortaleza y entendimiento, ¿verdad? Es que la autoridad necesaria como niños, o sea, la autoridad es natural cuando son niños. Ujú. Tú le dices, anda aquí, anda allá, no toques esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto.
La línea se pone un poco más borrosa cuando son teenagers, porque de repente son de tu tamaño, de repente te andan pidiendo ciertas cosas, de repente son más grandes que tú, y es como que te agarra un poquito del shock de, ok, ¿cómo hago esto ahora? O sea, te entra como una cierta incertidumbre, pero tú tienes que encontrar tu autoridad. Tu autoridad no está en tu tamaño, tu autoridad no está en qué tan alta, pequeña, bajita, tu autoridad está en Cristo. Y cuando tú le haces entender a tu hijo que tú eres su autoridad y que la obediencia a ti es un mandamiento de Dios para que te vaya bien a ti, cuando tú le pones eso a tus hijos, que ellos entienden que la obediencia es bendición para ellos, ahí mantienes una línea en que no importa su tamaño, no importa su edad, no importa si son teenagers jóvenes o teenagers más grandes, te van a respetar, te van a amar, porque entienden que esa autoridad viene de Dios. Gilda, ¿y a quién quieres más, mamá? Es algo tremendo. Nosotros que tenemos niños. Y yo para mi caso, que tengo niña y niño, pero escuchaba a Renata y recordé que cuando tuve mi primera niña, mi pastora me regaló un libro que se llama del Dr. Dobson. Oh, yeah. ¿Quién no ha pasado por los consejos del Dr. Dobson? Si no has pasado por esos consejos, escúchalos, son muy buenos. Y me regaló un libro que se llama Cómo criar hijas. Y posteriormente di a luz a mi hijo y me volvieron a regalar el libro, Cómo criar hijos. Me llamó la atención porque mi pastor me dijo, date cuenta de estos libros. Cómo criar hijas, ese es un grueso así. Y cómo criar hijos es un grueso como así. Date cuenta de los temperamentos que vas a sufrir con la nena. Y ahora mismo, realmente yo estoy en una luna de miel. Ahora mismo, como ellos tienen entre 5 y 7, están todavía en eso de que aman a mami, pero no les gusta escuchar. Yo le digo a una, mi morena hermosa, tú eres tan bella, y el otro día ella salta. ¿Y yo? ¿Quién soy yo para ti? Ay, qué lindo. Tú eres mi niño hermoso también. No puedo utilizar ni siquiera las mismas palabras. Lo hermoso, la búsqueda de identidad sí, y cobertura. Aquello. Estoy todavía en esa parte. Con la nena, aunque más grande, pero sucede eso, que el primero siempre nos engaña. El primero mayormente nos hace pensar que la crianza es buena, que la crianza es fácil, porque... como dice un señor, con la niña me engañaron. Dije, pues si es así, puedo seguir teniendo muchachos. Voy a tener 10. Aarón me detuvo. Ahí frené. Pero Montserrat sí es muy bondadosa. Y es muy inteligente. Y le gusta como explorar lo que ella le gusta hacer, como le gusta sentir que ella hace las cosas bien. Y busca esa aprobación, está en ese momento. Wow. Mira, ¿verdad que lo hice bien, mamá? Canté, ¿viste cómo canté? ¿Viste que me la aprendí? Mira cómo das. Entonces a ella le gusta eso. Aaron Emanuel es como más él, que busque ese cariño, más él. Todavía está en la lucha del papá. Si escucha que el papá dice, mamá, yo te amo, pero no más que yo. Mamá, yo te amo más que papá. Estamos ahí, estamos en esa parte. Pero también es un tiempo de establecer claros límites. Sí. Venimos de bebés que le vamos enseñando poco a poco, pero ya aquí me están sacando las garras, se están sacando quiénes son, a quién se parecen en carácter de la casa. Y hay que establecer límites claros. Y para eso yo siempre voy a recomendar un libro que se llama Estableciendo Límites en Nuestros Hijos. La Biblia es muy buen libro estableciendo límites, pero nos damos cuenta, y es necesario, pues nos damos cuenta que en el día de hoy el principal problema en las personas, en los jóvenes, muchas veces en los adolescentes, son los límites. Sí. Hemos abandonado ese tema que es muy importante. Sí, absoluto que sí. Yo soy papá, voy a hablar por los padres, ¿no? Sí, otra óptica. Otra óptica de una niña. Ahí ya vienes. De una niña, mi amada Noemí. Ella, gracias, pero estoy viviendo una luna de miel conmigo. Porque, bueno, dicen que las niñas son de papá y es así. Mi hija me ama, está en esa etapa todavía, que quiere dormir con nosotros. Y muchas personas me decían, no la lleves a la cama porque eso no es bueno. Ajá. Hermanos, me di cuenta conforme pasaba el tiempo que eso eventualmente se va a acabar. Sí. Yo estoy en un tiempo que disfruto cada momento con ella y veo los cambios, pero también comienzo a ver su personalidad. Veo las cosas que le gusta, veo los dones que tiene, los talentos y la afinidad que tiene por la música. Ya comienzo a identificar, se parece más a papá o a mamá. y me encanta. Estoy en un tiempo en el cual disfruto a mi hija,
porque uno puede verse también en ellos. Así que yo como padre, dicen que las hijas son de papá y es así. Me acuerdo cuando el obstetra nos dijo a nosotros, a Carolina y a mí, nosotros pensábamos que íbamos a tener un hijo, un niño, y nos dijo, no, van a tener una niña. Estábamos vestidos de azul, Carolina y yo. Y él me dijo, no te pongas triste, porque las niñas siempre son de papá y su familia siempre viene a casa. Y bueno, ahí estoy. Y oye, que es lo mejor, que la niña, mientras más se parece a la mamá, más te ama. Así es. Sí. Sí, eso lo dicen. Uy, yo soy bien amado entonces. Uy, un hombre muy rico. Esas son las riquezas. Y los varones entonces son de mamá. Sí, eso es cierto. Pero es la realidad. Yo lo he experimentado. Mis 2 chicos, ellos conmigo es debilidad. Aunque siempre hay una diferencia por la edad. Uno es mayor, de 18, y el otro de 13. El de 13 a veces hay que como que reencauzarlo otra vez, como torcerle la tuerca un poquito como para enderezarlo, pero es por la misma edad, porque está entrando ya en lo que es los tweens, que es esa etapa de antes. Bueno, no, ya está en los teens. Ay, Dios mío, sí, no, ya es teen. Oh my God. Bueno, pues nada, ok, ya olviden lo que dije. No, ¿sabes qué? Los varones ya llegan mucho a su madre. Yo también experimento lo mismo. Yo tengo un varoncito de 10 que ya está entrando a esa etapa de tween. Y a veces él me llama y me dice, mami, digo, ¿qué? Te amo. I'm like, ok, yo también. O sea, son románticos. Ellos están aprendiendo. Grábalo. Cómo amar, cómo ser. Grábalo. Sí, la verdad que para sí. que después cuando esté más grande ya. Sí. Mami, para que cuando suene en la casa es grande, tú la pongas en las bocinas de la casa. Mami, te amo. Y él va a decir quién dijo eso. Yo tengo grabaciones de cuando el más pequeño me decía, cuando era pequeñito, que tenía, qué sé yo, 6 años quizá, que tengo grabaciones de él diciendo, mami, te amo, mami. Que no sé, y yo a veces se la pongo y yo, mira qué cariñoso y qué dulce. Yo también las tengo aquí grabadas. Aquí están todas. Miren, y ahora, hablando de los jóvenes y los niños, dicen los expertos que en los primeros 7 años los niños absorben todo lo que nosotros le enseñamos como instrucción. ¿Qué significa eso? Que ya cuando llegan a esa edad de los 12, 13, 14 años, ellos tienen que tener ya bases bien fundamentadas. Sí. Y aquí voy a entrar profundo. Me encanta ir a lo profundo porque creo que es ahí donde se encuentra lo que el Señor nos quiere dar como una instrucción real. La palabra en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice lo siguiente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pregunta, entonces, ¿cómo nosotros en esa etapa de la niñez podemos modelarle a nuestros hijos lo que es la fe y cómo se tiene que vivir un matrimonio establecido en Dios? Con nuestro ejemplo. Creo que nuestros hijos son los que conocen verdaderamente quiénes somos, todos nosotros, ¿verdad? Entonces esa instrucción va por el ejemplo y va también por una vida consagrada al Señor. Ustedes como madres ya de adolescentes, ¿se han dado cuenta ya que esas herramientas que usaban en antes ya hoy ya no se pueden usar? Yo no diría que no es que no se pueden usar, lo que pasa es que se van modificando. A medida como la sociedad va evolucionando, los niños van evolucionando y la manera en cómo van convirtiéndose en adolescentes, en hombres y mujeres, también va cambiando. Entonces, el acercamiento hacia la educación de los hijos tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy en día. Ahora, lo que nunca puede faltar en una educación es los límites y la comunicación. Ahí está. Ser abiertos, hablar, no pretender, él sabe, no voy a entrar en ese tema o no quiero hablarlo. Así es. Yo con mis hijos siempre he sido bastante abierta y mi comunicación con ellos siempre trato de que ellos entiendan que si tienen una pregunta que vengan a donde mí o donde su papá, a la fuente, antes de ir a donde un amiguito, de buscar en Google o no sé cuánto. Yo estoy exactamente lo mismo y me gustaría expandir un poco en eso. El versículo que acaba de leer Oscar dice, instruye al niño en su camino y cuando él crezca, ¿verdad? Él será grande, no se apartará de él. La instrucción es algo muy intencional. La sociedad determina la necesidad de tu instrucción. Quiere decir que lo que está pasando en las esferas culturales te determina a ti como padre dónde y cómo específicamente tienes que añadir a esa educación. Entonces, cuando tú les enseñas la palabra como lo que es autoritativo, y ellos llegan a un tiempo de juventud, eso que tú has depositado intencionalmente, la iglesia no te va a formar a tu hijo,
porque tú los lleves el domingo a la iglesia, esa no es la profundidad de la instrucción. La instrucción es en casa todos los días y en una manera comunicacional, como dice Renata. Tú tienes que tener una amplitud de conversación y uno no puede dejar a sus teenagers solos, para nada. Por favor. O sea, si ellos están en su cuarto y tú les has dado un celular, que yo creo que un celular es necesario que se lo ganen con carácter de Cristo, eso es lo que le digo a mis hijos. Cuando tú me enseñes el carácter de Cristo y que no te importa el querer un celular porque el resto lo tienen, ahí yo sabré que estás suficientemente maduro para recibir uno. Porque todas esas cosas son privilegios. Entonces, si tú lo dejas solo y le has puesto un arma en la mano y no tienen la madurez necesaria, tú no los puedes dejar solo. Tú tienes que buscar a tus hijos. Si yo veo que mis hijos están solos por 20 minutos, voy y los busco. Ay, hey, ¿qué estás haciendo? Vamos a hablar, vamos a janguear. Hay que tener el ojo completamente. Yo los investigo para saber dónde están, qué están haciendo, cómo se están moviendo, qué pasa. Y cuando tú eres conversacional, tú puedes hacer lo que la palabra dice, que es enséñale la palabra de Dios en el caminar, enséñaselas al sentarse, enséñalas dentro de tu casa, enséñalas en el camino, porque el camino es el camino de 24 horas de todo el día. Entonces, desde que tú te levantas hasta que tú te vas a dormir, ese caminar de ese hijo necesita tu instrucción constante cada minuto. Yo hacía, por ejemplo, que cuando eran pequeños, por costumbre, siempre antes de dormir leíamos la Biblia. Ellos tenían su Biblia para niños, entonces siempre yo le leía 1 o 2 capítulos de la Biblia y eso se convirtió en un momento tan especial para nosotros. Sí. Y te estoy hablando que es desde que el más pequeño era bebecito, que ni siquiera entendía nada. Yo lo acostaba en la cama con Ignacio, el más grande, y nos poníamos a leer la Biblia. Amén. Y eso era como ese momento especial entre nosotros y sin embargo eso le fue sembrando el amor hacia la palabra. Sí, hablando ahora de ese tema del amor a la palabra, recuerdo que esta semana justo fui a buscar a la escuela Montserrat y cuando me ve me dice, bueno, tengo mala noticia que darte, mamá. ¿Qué pasó? Uy, le he ofendido a otro niño. Y yo, ¿cómo? Sí, dije una palabra deshonesta, me dice. ¿Cómo? ¿Qué le dijiste? No me la quieres repetir. ¿Qué le has dicho? Y llegamos al vehículo discutiendo y estaba ahí el papá. ¿Qué le dijiste? Le dije, vete al infierno. ¿Cómo que le dijiste vete al infierno? Ay, Dios mío. ¿Dónde escuchaste esa palabra? En casa tú no la escuchas. ¿Dónde tú escuchaste esa palabra? Nadie en mi casa dice esa palabra. Y allí vino la respuesta que me dejó petrificada. ¿A quién tú le escuchaste decir eso? A Pedro. A Pedro. Sí, con el adivino. Que el adivino quería. Y me recitó toda aquella historia. Así tú sabes que está entrando lo que está. Sí. Se está escuchando, por lo menos. Yo, Señor, ahora, ¿cómo le digo? ¿Cómo explico? ¿Cómo le doy en qué se encontraba Pedro? Allí, cuando Renata dice hablar de la palabra con mis hijos desde pequeños, siempre le instábamos a leer un libro. Entonces yo le compré Biblia desde pequeños para niños y se la leía durmiendo, mientras estaban durmiendo, y ellos han seguido con esa costumbre. Y creo que es necesario enseñarnos a través de la palabra, por lo que estamos viviendo el día de hoy. El día de hoy estamos viviendo un lenguaje muy centrado en el hombre. Si nuestros hijos tienen un problema, a ti no te puede pasar porque tú eres tú. O sea, no le damos espacio al otro ni le mostramos a nuestros hijos lo que la Biblia dice al respecto, porque ese no es el centro de la palabra. Claro. Entonces, siempre hablarle a nuestros hijos todo lo que a ellos les suceda a través de la palabra. ¿Recibieron un regalo? Bueno, dice la palabra que demos gracias al Señor por todo. ¿Tienen algún problema en la escuela? No devuelvas mal por mal. Es lo que dice la palabra. Es llevarlo a la luz de la palabra. De los versos bíblicos que yo recuerdo el día de hoy, son aquellos que yo aprendí desde pequeña. Y siempre recuerdo que escuchaba un tiempo de versos bíblicos entre Proverbios y Salmos en una emisora que mi mamá escuchaba, y siempre recuerdo aquellos versos que hablaban de que el hijo sabio es alegría para la madre, pero que necio es tristeza para su padre. Sí. Y recuerdo que hubo uno de Proverbios que impactó mi vida y decía que el hijo necio, su lámpara se apagará y quedará en una oscuridad tenebrosa. Y yo de pequeña siempre recordé esa oscuridad tenebrosa y decía, pues me conviene obedecer a mi mamá y a mi papá para no quedarme en esa oscuridad. Según fui creciendo, fui entendiendo la validez de lo que dice la palabra en cuanto a eso. No desobedecer es para
para que nuestra vida no sea una vida que no tenga frutos, que no caminemos bajo la luz de Cristo. Y mira cómo empezamos, a partir de obedecer a nuestros padres. O sea que esto de enseñar a nuestros hijos de la palabra y de enseñar a obedecer a nuestros padres, no solamente se circunscribe, yo no soy cristiana, yo le tengo que enseñar a mis hijos lo que yo tengo. Bueno, obedecer a tus padres es uno de los mandamientos que tienen las mejores promesas. A tu padre y a tu madre. Óyeme, es que de allí depende la bendición de nuestras vidas. Entonces, esa es la puerta de entrada para enseñarle a nuestros hijos de la palabra, y es necesario, porque si seguimos en el rumbo que va al mundo ahora, mañana, vamos a dejar a nuestros hijos viviendo en un mundo que no ama a nadie. Y añadir ahí, en esa palabra, o sea, la obediencia es, como lo dije antes, bendición para ellos. Y la razón por la cual el Señor instituye ese mandamiento con promesa es porque algún día tú y yo, como madres, padres, no vamos a estar ahí. Sí, claro. Si ellos aprenden a obedecernos a nosotros, quiere decir que ellos van a poder obedecer a Cristo cuando nosotros no estemos. Por eso es que es tan importante ese mandamiento, enseñarle a los hijos sujeción y enseñarles que Dios es la verdad. En un momento yo estando y disculpe hermano, en un momento yo estando sola en casa, le dije un día al Señor, yo siento que yo no estoy haciendo nada para tu obra, que yo puedo hacer para tu obra. Y recuerdo como ahora mismo la voz del Padre que me dijo, tú tienes una célula. Y yo, exacto. Una célula. Absoluto que sí. Y yo, cuando miré, y me dijo, tus hijos, tú has vivido y has amado hablar de la palabra a otros, tienes la oportunidad de hablar de la palabra a ellos. Ellos son tu célula. Y con ellos no solamente hablar la palabra, sino vivir la palabra. Porque es muy fácil ir a mi casa, hermano Oscar, te recibo en mi casa y que tú llegues y nos lleves un tiempo de mensaje de la palabra. Es hermoso. Pero cuando vamos a la casa, tú sigues ese mensaje, seguimos ese mensaje. Y son nuestros hijos que luego van a decir, ¿recuerdas lo que me dijiste anoche de que dice la Biblia? Recuérdalo, mamá. Nos van a hacer vivirla. Ellos van a hacer la prueba de lo que hemos estado haciendo en casa. Nosotros habíamos hablado y tú hablaste acerca del humanismo, ¿no? Que estamos viviendo en esa realidad en nuestra generación, en sociedad. Por eso es muy importante poder a nuestros hijos implementar y poder trabajar en su carácter, porque ¿qué hay de esas realidades que muchas personas viven cuando tienen hijos con capacidades limitadas? Y viven en una sociedad donde existe el bullying, donde se les hace burla por ciertas cosas que quizás ellos no pueden hacer? ¿Cómo nosotros instruimos en casa? Bueno, lo primero es que como padres se tienen que instruir los padres en esos casos para estar conscientes de qué hacer, cómo llevar con esa situación en particular. Y luego siempre hay que involucrar, si están en las escuelas, siempre hay que involucrar a las instituciones para que estén al tanto de lo que sucede y cómo manejar cada caso. Pero la verdad es que yo a veces pienso mucho en ese tema, Oscar, de esos casos cuando tienes niños con capacidades especiales, que a veces la sociedad no lo entiende. Y lo que hacen es juzgar y criticar a esos padres. Porque a veces yo veo, por ejemplo, casos que me ha pasado, que estoy en un restaurante y de repente un niño está haciendo un tantrum en el medio del restaurante, una bulla. Y mucha gente, yo le veo las caras a las personas como mirándolo mal y mirando mal a la mamá o al papá. Es verdad. Y yo dentro de mí digo, pero tú no sabes, molesta que está haciendo una bulla, pero tú no sabes si ese niño o esa niña tiene una condición. Y por algo está así. Quizás sus padres no pueden reaccionar violentamente como tú quisieras, levantarlo, porque tienen entonces... Y llevarlos al baño para ajustar. Sí, eso es un tema que, bueno, yo creo que eso es un tema casi que es casi un episodio entero que uno pudiera abarcar porque es muy complejo. En mi caso, mi niña tiene una dificultad en sus pies. Y cuando ella nació, Francisco Javier y yo decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y nos apuramos días de nacida en operarla. Y recuerdo que cuando la llevamos, nos recomendaron a uno de los mejores pediatras ortopédicos del país y nos llevaron al hospital y nos lo recomendaron, nos llevaron con una de las autoridades más altas allá en el sistema de salud y nos llevó a su consultorio. Una persona que no es cristiana, una persona que tiene todo ese conocimiento de ciencia y todo eso, vio a la niña y nos dijo, oye, es un caso extraño, no había visto nunca esta situación, esta condición en sus pies. De breves días,
creo que 1 mes o 2 meses tenía Montserrat. Y él nos dijo, estas son las situaciones de la operación, esto es lo que puede pasar y todo eso nos explicó. Ahora yo les voy a decir algo. Ustedes o someten a la niña a una operación tan difícil, es estética, ahora a breves 2 meses de nacida, o esperan a que ella crezca. Si ella crece, ustedes van a tener que trabajar con una niña a la que ustedes le tienen que fortalecer su estima. ¿Ustedes creen que como padres pueden llevar a una niña a tener 6, 7 años con esa situación y que no se sienta acomplejada? Y nos dijo, creo que esto es una prueba para ustedes dos, no para la niña. Wow. Críen a una niña sin complejo. Nos dijo. Antes de venir a este país, recuerdo que la llevamos para la operación y nos presentamos. Mire, doctor, usted la vio cuando pequeña, la niña entró. Nos dijo, ¿y qué yo le dije en aquella ocasión? Y les dijimos que criáramos a una niña sin complejos. Yo creo que ustedes sepan que hasta el día de hoy no la hemos podido operar y nos hemos encontrado a Montserrat rodeada de personas y el papá, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es que está allí? Montserrat, mostrando sus hermosos pies con los que puede hacer ballet sin que le duela porque se pueden... Entonces yo le decía a Francisco Javier, ¿cómo la regañamos si hemos criado a una niña que no tiene, que no siente que ella depende de eso, que lo ve como una capacidad que Dios le ha dado especial? Entonces, sí, como padres es un reto cuando tenemos niños con una situación especial, ya sea física, ya sea cognitiva. No dejarnos abrumar. Es difícil porque tenemos demasiadas cosas, pero tú puedes hacer con ese niño algo especial. Siempre dije, si la mamá de Albert Einstein pudo, yo puedo. Y ella dio un científico. Entonces nosotras podemos. Quiero que entremos en 5 diferencias claves, ¿ok? Aquí tenemos variedad. Aquí tenemos 5 diferencias claves entre criar niños y adolescentes. La primera, la comunicación. Con niños son instrucciones simples, ¿verdad? Y repetición y autoridad directa. Pero ¿qué tal con los adolescentes? Bueno, los adolescentes empujan mucho más, pero no cambia lo que ellos tienen que hacer. ¿A qué me refiero? A mí me gusta, yo leo este libro y muy bueno en inglés, se llama Shepherding Your Child's Heart, dice pastorear el corazón de tu hijo. Y ponen un círculo. Y el niño está o dentro del círculo o fuera del círculo. Dentro del círculo está ¿qué? La obediencia que te lleva a las promesas bíblicas, que son ¿qué? Que te vaya bien todos tus días y que tengas larga vida. Cuando tú obedeces sin delay, quiere decir sin espera, cuando obedeces sin challenge, o sea, sin nada cambio, sin tener que pelear con tus padres, estás dentro del círculo. El momento que tú comienzas constantemente, tú le dices a tu hijo, mira mi amor, haz esto porque esto es bueno para ti, comienzan, ¿pero por qué? ¿Y qué haré? Caen en una de esas 3 categorías. El delay de querer hacerlo a su manera, que no es obediencia. El querer challenge, o sea, que lo hagas, pero que tienes que pelear por tus derechos primero. Entonces, a mis hijos yo he sido bien específica en decirle, mira, la obediencia no es obediencia a tu manera, no es obediencia a tu tiempo, no es obediencia como tú quieres. La obediencia es rápida y es hecha a la voluntad. Ahora, tengo que explicar por qué eso es bueno y cómo beneficia su vida. Entonces, es algo de aprendizaje, pero ya una vez que lo aprenden, pueden fluir en ello, porque la naturaleza de un teenager es que como se están independizando, ellos quieren más libertad, necesitan experimentar el mundo, quieren saber esto, y eso es bueno, eso es parte de la comunicación. Claro. Entonces, esa comunicación, si la tienes y es amplia, te lleva a una obediencia verdadera, no una obediencia como tú quieres, porque en algún momento el Señor le va a pedir algo a esos niños. Que no vayan a esa escuela o que tomen otra carrera o que no se casen con ese o con esa. Entonces, la obediencia, si le enseñamos constantemente a cuestionar y a pelear y a batallar, uno se siente drenado y así van a ser con Dios. No, y que también, perdón que te interrumpa, diciendo eso que tú, también tiene que ver mucho con la validación que tienen. Cuando son adolescentes, si tú los acostumbras a que tú, como si fuesen niños, que cuando son niños tú los disciplinas y es básicamente como condicionamiento de que tú haces algo malo, hay una consecuencia, un castigo. Cuando son adolescentes, no podemos vivir en una batalla constante de pelea, de discusión, sino que también tú tienes que darle la validación a ellos de que, bueno, yo te he enseñado, tú le explicas, tú lo sientes, mira, si tú haces esto, ahora, si ese joven, como quiera, va por ese camino, se va a estrellar y va a tener que aprender, pero es parte
del crecimiento, es parte de lo que viene siendo la adolescencia. Sí. Te caes, te levantas y sigues adelante, pero tú como padre tienes que estar ahí, soportando. Así es. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4, la traducción lenguaje actual. Y ustedes padres, y esto es para padres y adolescentes, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. El trabajo que nosotros tenemos que hacer no es a nuestros hijos llevarlos a que se irriten. O sea, hay acciones que creen en ellos resentimiento, desánimo. No, me gusta esa palabra, sino que ellos puedan entender. Tú sabes que lo que nosotros estamos haciendo es únicamente porque queremos direccionarlos por el bien. Y sabes que yo creo que eso está basado mucho en la confianza. Sí. Yo confío en mi Padre Celestial. Es una confianza completa que si Él me dice anda para allá, yo confío porque tengo una base de que Él me ama, que Él me guarda, que Él me protege, que Él tiene cosas buenas para mí. Si tu hijo no confía en ti, Él no va a rápidamente recibir la instrucción que tú le des. Él te va a cuestionar, Él te va a pelear, porque hay muchas veces que en la niñez no se provee lo que se necesita para crear un niño seguro en tu amor. Entonces, si en la niñez no se pone eso, en la adolescencia no van a confiar en ti para que, para que ellos puedan recibir una instrucción. Ok, y vamos para acá. Gilda, disciplina. Dame la diferencia entre los niños y los adolescentes. Mira, yo hablando de disciplina, tenía aquí abierto en Hebreos 12, verso 6 en adelante. Hijos míos, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que lo recibe, al que recibe como hijo. O sea, el Señor nos está diciendo que Él mismo nos disciplina a nosotros como hijos suyos. O sea, que nosotros con nuestros hijos lo podemos hacer. Claro. Con los niños debemos ser un poquito, porque son más pequeños, no ir directamente a la disciplina, pero sí podemos ser intencionales al hablar y mostrar que tenemos esa autoridad. Ahora, si tú lo haces desde pequeños, y los mides y los encausas, cuando sean adolescentes, ya la disciplina va a variar. A un adolescente tú no lo puedes, es difícil que tú, aunque tú lo puedas hacer, pero es más difícil que tú lo hagas y que tú lo corrijas con la vara. Así es. Hay que hacerlo con el niño. Si lo haces con el niño, con el adolescente se te va a hacer un poquito más fácil. Renata, afiliación emocional para los niños y adolescentes. La diferencia. Bueno, mira, con el niño es algo de mucha costumbre. O sea, con los niños abrazamos mucho, le damos mucha seguridad con nuestra presencia. Con el adolescente, ya cuando tú haces eso, cuando niño, cuando llega a la adolescencia, ya es un joven que va a estar seguro del amor que tú le tienes y va a tener un apego emocional y un afecto hacia ti natural, porque ya tú lo hiciste cuando estaban pequeñitos. Y una de las cosas más importantes, yo entiendo, en mi caso como mamá de varones, es que yo siempre los voy a estar abrazando y yo siempre les estoy diciendo que los quiero, que los amo, porque quiero que estén claros de que a la hora de que vayan a elegir a su pareja en matrimonio, que sea una mujer también que los respete, que los ame de la misma manera que yo en mi momento lo hice y que siempre lo voy a hacer, pero por cucharitas, a medida que van creciendo ya es menos y menos que uno quizás prueba un afecto. Bueno, y otro punto, independencia. El niño depende completamente, pero ya el jovencito ya quiere despegarse un poquito de ese control y nosotros como padres tenemos que aprender a soltar. Y número 5, modelarles una vida en acción a nivel espiritual. Entonces aquí nosotros a los niños les enseñamos a orar o como tú decías, leías la Biblia con ellos, pero ya a los adolescentes se les reta, nosotros como padres, a que ellos busquen su fe también, que ellos que ellos comiencen a formar esa fe en base a acciones constantes en su búsqueda al Señor. Hay una frase que dice lo siguiente: enseña a tus hijos a seguir a Cristo, pero déjalos encontrarlo por sí mismos. Si nosotros hemos invertido en su niñez, van a poder hacerlo cuando sean más grandes. Entonces, ahora entramos a un momento que a mí me gusta, siempre ustedes lo escuchan, que es el minuto. Y ahora le toca aquí a mi hermana Carla. Amados padres y madres, primero quiero que ustedes sepan que tienen la autoridad de parte de Cristo Jesús para hacer y hacer toda la buena palabra de Dios en sus vidas. Ustedes son la autoridad. Así que caminen en esa autoridad para que no hayan desgonzamientos emocionales
y después de aprendizaje. Amén. También quiero que sepan que es un reto y que necesitamos a Cristo. Una de las cosas más grandes que puedes hacer es orar e interceder por lo que ves en tus hijos. No todos son iguales, tienen diferencias, tienen diferentes personalidades y es más que sumamente importante, es un arma tan poderosa el que tú ores e intercedas por tus hijos. Vas a ver cambios en todo su ser, vas a ver cómo ellos se encaminan en Dios, porque lo que no podemos hacer naturalmente, Dios lo hace sobrenaturalmente. No le tengas miedo a ser fuerte, no le tengas miedo a los abrazos, no le tengas miedo a encaminar a tus hijos, no le tengas miedo a decirles que no. El no crea límites y esos niños, esos adolescentes muchas veces no saben qué es lo que ellos necesitan. Así que no le tengas miedo al no y guárdate en Cristo Jesús porque tú vas a ver el resultado poderoso que va a dar en tu batalla de ser madre y padre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita, danos like y déjanos tu comentario.